En nombre de Dios y la patria se abre la sesión. El acta de la sesión número 48 se ha aprobada por no haber sido objeto de observaciones, mientras que el acta de la sesión número 49 se pone a disposición de las señoras y señores diputados. El abogado secretario dará lectura a la cuenta. Ministro, por favor. ¿Cómo está, ministro? Ministro, por favor. Sí, está. Sí, así es. Sí. Vamos a suspender. Suspendamos por 2 minutos. Suspendamos por 2 minutos. Para que... Como decía, el abogado secretario dará lectura a la cuenta. Presidente, se ha recibido un oficio del Senado por el cual se comunica que ha aprobado en primer trámite constitucional el proyecto iniciado en moción que declara el segundo sábado de noviembre de cada año como el Día Nacional de las Áreas Protegidas. Esto es boletín 15.852-12 del Senado. Y una nota reciente del Ministerio de Culturas y las Artes, por el cual la subsecretaria de las Culturas y las Artes, señora Andrea Gutiérrez, se excusa y pide sea recibida en su representación la jefa del Departamento de Ciudadanía Cultural, señora Marianela Riquelme, que está aquí presente. Eso es todo, presidente. Muchas gracias. Ofrezco la palabra para alguna observación sobre la cuenta. ¿Hola, si los colegas? ¿No? ¿Ninguna? Entonces pasamos a los... ¿Sí? Ningún problema, colega. Solamente un comentario, me parece lamentable que no esté la subsecretaria, nada más. Eso. Muchas gracias. ¿Alguna observación sobre la cuenta? Dijimos que no, entonces pasamos a puntos varios. Puntos varios, ofrezco la palabra en puntos varios. Si no sé telemáticos, tenemos al diputado Teao, Jorge Durán, veo por ahí. El diputado Mauricio Ojeda, que viene en camino. Entonces ofrezco palabra en varios. Ninguno. Yo voy a tomar la palabra en varios, aprovechando que está el ministro aquí presente. Voy a ser insistente y primero que todo, bueno, darle la bienvenida al ministro, a su equipo, también al Bafona que está presente en esta mesa, a la y los colegas diputados de la comisión y también quienes no son de la comisión que hoy día vienen para abordar esta temática. Pero antes de eso yo quisiera en puntos varios, 2 cositas, solo mencionar de mi región. Una que la mencioné la semana anterior, la semana pasada en la comisión, respecto a la isla Ucar. Nosotros tenemos una isla que es parte de las postales del archipiélago de Chiloé, que es la isla Ucar, más conocida como la isla de las almas navegantes, apodada así por el escritor Francisco Coloane, que es de la comuna de Kemchi, que lamentablemente está cerrada. Yo en esta comisión he solicitado reiteradas oportunidades que se haga un trabajo respecto a la isla, sobre todo en tema patrimonial, Consejo de Monumentos Nacionales, y lamentablemente eso no ha avanzado. Y hoy día tenemos a la isla cerrada para los visitantes. Solo en verano recibe 50.000 visitas, ¿no? Estamos hablando no solo de una maravilla natural del archipiélago cultural, porque es una iglesia y un pequeño cementerio, sino que también parte de la economía comunal de Kemchi, la isla. Y segundo, cuando venía en camino tenemos también problemas con Consejo de Monumentos respecto a la construcción del hospital de Puerto Vara. Ahí tenemos unos hallazgos que lamentablemente 14 arqueólogos han dicho que se puede avanzar, pero el Consejo de Monumentos ha dicho que no. Esto es una obra que es importante, dada la situación sanitaria de nuestra región, donde todo se concentra en el Hospital de Puerto Montt. Necesitamos nuevas obras. Y yo venía hablando con la directora del Servicio de Salud justamente ahora, y me decía, si esto no se agiliza, probablemente la fecha de comenzar a construir, que ya debería haber comenzado, va a ser en abril del próximo año. Por lo tanto, una situación que es compleja, que tiene que ver con la ley de patrimonio, tantas otras cosas que hemos conversado acá. Eso, me aproveché este minuto para hablar de esos temas que son. Bueno, sin más preámbulos, ya que no hay más puntos varios,
pasamos al orden del día. Esta sesión tiene por objeto tratar la problemática que enfrenta el Ballet Folclórico Nacional Bafona, debido a las precarias condiciones laborales y a las graves dificultades que presenta la sede en la que funcionan, junto a otras temáticas. Asisten el ministro de las Culturas, Arte y Patrimonio, señor Jaime Aguirre, la subsecretaria que se excusó, viene Marianela en su reemplazo, y de los trabajadores y trabajadoras del Ballet Folclórico Nacional la acompañan, vienen Camila Gutiérrez Reyes, Jimena Rodríguez, el señor Benjamín Concha Quinteros. Así que yo sé que aquí estamos evidentemente en un problema que nos interesa muchísimo. Nosotros nos hemos estado preguntando respecto a cómo van los avances de las negociaciones del Bafona, así que yo le voy a dar la palabra primero a los integrantes del Bafona, no al luego al ministro, para abrir las palabras a la y los colegas parlamentarios. Yo lo único que pido que esta conversación, yo sé que ha sido compleja, que sea en el marco siempre del respeto, que se puedan dirigir a través del ministro, a través mío, y así viceversa, para que podamos avanzar. Y justamente lo que acordamos en la comisión anterior es buscar, como desde la comisión, vemos qué acuerdos podemos alcanzar o cómo podemos ayudar a trabajar en haciendo otros temas para poder llegar a una pronta solución, que es lo que finalmente nos interesa. Así que nuevamente le ofrezco la palabra a Bafona y les agradezco su presencia el día de hoy. Tienen la palabra. Ya, ahora sí. Ya. Muy buenas tardes, señor ministro, señores asesores, diputados, diputadas. Bueno, nos encontramos ¿Se puede identificar acá, solo para el registro? Sí, por supuesto, Evelyn Hernández, representante de los elencos artísticos de Bafona. Puede continuar. Ya. Lo primero que queremos aclarar es que la base de cualquier negociación o cualquier conversación que nosotros hemos tenido con la subsecretaría o con el señor ministro y su gabinete es la legalidad. Esa es la base que nosotros buscamos para de ahí en adelante comenzar cualquier tipo de negociación. Eso lo hemos dicho desde un principio, no estamos dispuestos a negociar derechos que, digamos, todo chileno tiene. Esto en base a la legislación laboral vigente. Sabemos todos de la trayectoria del Bafona, lo que es el Bafona, y lo hemos dicho en reiteradas ocasiones en todo el tiempo que llevamos nosotros en este conflicto. En estos años se ha causado profundo daño moral y menoscabo al haber recibido el reclamo de año tras año una negativa sin sustento válido. Hay que dejar claro que los derechos los posee cada persona solo por el hecho de ser tal. Derecho a la integridad física del trabajador, siempre que la vulneración sea consecuente o consecuencia directa de actos incurridos en la relación laboral. De eso nosotros tenemos y mucho. Lesiones por exceso de trabajo y falta de descanso. Los artistas del Bafona somos cantantes y bailarines profesionales. De ahí el reclamo a la sobreexplotación de nuestros instrumentos, los cuales no son considerados como tal. La voz, el cuerpo, además de, por supuesto, instrumentos varios que se tocan, digamos, dentro de lo musical en Bafona. El Bafona en eso lo único que exige, y lo único que ha pedido hasta el día de hoy, es respetar la ley en el descanso. Hemos visto en estos últimos días, publicados en diarios y en páginas públicas, digamos, que el Bafona tiene 25 horas semanales de jornada. Eso no es verdad. El Bafona pasa la mayoría del tiempo en giras, funciones, presentaciones. La realidad de las 25 horas no es ni siquiera cuestionable, solamente por saber el trabajo que desempeña Bafona. Lamentablemente, ni siquiera nos podemos detener ahí, porque lo que nosotros exigimos es que se respeten las 10 horas de trabajo máximo diario, que eso es legal y es la base de cualquier empleo, digamos, o de cualquier persona que exija que otra persona trabaje. La base y el límite máximo legal diario son 10 horas. Así, la persona no haya trabajado nada durante toda la semana si el empleador no lo hizo trabajar. El tope máximo son 10 horas. No se justifica que porque la persona tuvo antes, que son justificaciones que a nosotros se nos dan,
tenga que trabajar 12 o 14 y no se le recompensen, a no ser que llegue después de las 12 de la noche al lugar o a la sede donde la deja el bus, que es nuestro caso, después de una presentación o función. Eso no es legal, pensar en que solo si llegas después de las 12. Me podrían haber citado a las 8 de la mañana y llegar a las 11:30 o llegar a las 11 de la noche, y resulta que por eso yo al otro día no se me considera el descanso ni a mí ni a ninguno de mis compañeros del Bafona. Entonces, como base, lo que nosotros estamos exigiendo es que se nos respeten las 10 horas, tope máximo, legal para desempeñar cualquier función. Así estemos en gira o estemos, digamos, en presentaciones en Santiago o en cerca, digamos. Lo otro son las 12 horas de descanso entre una jornada y la otra. Hemos tenido casos, hace muy poco, en que la función del día anterior termina a las 12 de la noche y al otro día la gente está citada a las 8 de la mañana para partir a un canal de televisión y estar a las 9 de la mañana hasta las 7 de la tarde desempeñando su trabajo. Entonces, si me dicen que nosotros hablamos de explotación laboral y es exagerado, les digo que no, porque esa es nuestra realidad. La planificación anual del trabajo y compensaciones por derecho tácito. Tuvimos una directora, la señora Leticia Lizama, que está muy lejos de habernos dejado algún beneficio a los trabajadores, sobre todo a los artistas de Bafona. Yo diría que solo los artistas de Bafona. Nosotros siempre hemos tenido semanas de compensación familiar. ¿Por qué? Porque nuestro trabajo es algo que ni siquiera podemos dar sustento a nuestra familia en decir, mañana voy a estar en un cumpleaños, voy a poder participar. No, no lo sabemos. ¿Por qué no lo sabemos? Porque jamás se nos ha entregado una planificación anual del trabajo, sino que se entrega mes a mes. Podrían entregármelo el 31 y el día 2 yo tener una función, el día 3. Entonces, de ninguna manera nosotros podemos planificar nuestras vidas. Y por eso siempre existió la compensación familiar. Se ha peleado con las autoridades en este momento y antes, desde el paso de la señora Leticia Lizama, que ellos necesitan compensar esa semana que hemos tenido desde el año 2003, por lo menos que yo estoy ahí, esa semana siempre ha sido, compensarla arbitrariamente, sacando días de descanso de los trabajadores, no entregándoselo y diciendo, esto te lo voy a guardar para acá, para acá. Tuvimos que reclamar eso también, porque el descanso que no correspondía tampoco se entregaba, porque en el fondo los iban a juntar para esa semana. Eso no corresponde, eso no es legal. Para juntar días de trabajo, de descanso de las personas que ya han ejercido su trabajo, tiene que haber un acuerdo firmado entre las partes, y eso en Bafona no existe. Siempre ha sido un derecho tácito por compensación familiar el tener esa semana. Los maltratos laborales. En el fondo, como que no se respeta el debido proceso que la función pública exige. ¿Ya? Hemos hecho reclamos reiterados en relación a jefaturas que están por años instalados en sus puestos sin cumplir ni con la mínima normativa del trato a un trabajador. Hay acusaciones por hostigamiento, por acoso laboral, por ley Zamudio, por haber pedido exámenes del VIH, cuando hoy día en ninguna parte se exige eso y las jefaturas siguen instaladas en su lugar. La subsecretaria, en la última reunión que nosotros tuvimos, en el fondo se comprometió a subsanar eso para que nosotros no fuésemos a judicial, digamos, exacto. Se comprometió a hacerlo ella para no exponer, para no hacer público el caso, y no ha pasado nada. Esas personas siguen instaladas en su lugar, las jefaturas siguen donde mismo, y siguen ejerciendo malos tratos. Los artistas del Bafona están en paro y se cita a reuniones sin respetar ni siquiera la representación que tenemos hoy día como paro. Y se cita a otras personas para hablar del conflicto y se expone el conflicto con gente que son de las áreas de apoyo a los artistas del Bafona. Porque no son áreas protagonistas ni siquiera que puedan solucionar de alguna manera esto. Son personas, funcionarios, a los cuales se les hace parte del conflicto sin tener parte en esto. Y por supuesto sin los artistas presentes. Ese es un problema.
Ese es un grave problema, porque se siguen ejerciendo prácticas de malos tratos. La última reunión que se citó, lo último que escuchamos, que se formó un grupo antiparo, o sea, son cosas que generan algo dentro de la institución, que nosotros no tenemos el afán de hacerle daño a ninguna otra persona, simplemente exigir lo que es la base legal para nuestros contratos y para nuestro desempeño laboral. El segundo fundamento, digamos, de nuestro paro y que es la vulneración de la igualdad ante la ley, que es el derecho a no ser sujeto de los actos discriminatorios señalados en el artículo 2 del Código del Trabajo. Frente a eso, nosotros pedimos una homologación con nuestros pares de la orquesta. Hicimos una consulta a Contraloría. La autoridad tiene 3 fundamentos para negar esta homologación y que se han dicho públicamente esta última semana. La diferencia en responsabilidad de los artistas, porque la orquesta mantiene sus propios instrumentos y son, digamos, de su... Bueno, frente a eso nosotros decimos que también mantenemos la voz y el cuerpo y que necesita también, somos artistas y necesitamos preparación para esto. Nosotros, es una responsabilidad para nosotros no estar enfermos, no, mantener el aparato absolutamente en condiciones para poder utilizarlo. Es una responsabilidad inherente y es un instrumento inherente a nuestro cuerpo. El cuerpo de los bailarines, lo mismo, absolutamente lo mismo. En relación a que la orquesta mantiene sus propios instrumentos, nosotros encontramos licitaciones públicas en las que por 20 millones, 30 millones, 10 millones de pesos, donde se compran insumos para la mantención de los instrumentos de la gente de la orquesta. Entonces, ¿qué argumento es ese para decir que hay mayor responsabilidad solo al cuidar sus instrumentos? Si a nosotros no se nos da ni siquiera un convenio para poder mantener los instrumentos que utilizamos al hacer nuestro trabajo. Esos son los instrumentos que no son valorados. Y esos son los instrumentos que nos han llevado a tener estas lesiones y que datan directamente de la relación laboral. Dicen que entre la orquesta y el Bafona hay diferencias de objetivos, diferente estructura, etc. No voy a entrar en detalle en eso porque existen resoluciones exentas que fijan la estructura orgánica del Consejo Nacional de las Artes y corroboran la igualdad de elencos. Uno toma esas resoluciones y se da cuenta que no existe la orquesta y el Bafona por separados. Ambos siguen el mismo objetivo, están absolutamente instalados en la misma orgánica. No existe ninguna descripción de orquesta y Bafona por separados. Están en el mismo lugar. Ni siquiera dice, Bafona hace esto, orquesta... No, no es cierto. Están en el mismo lugar. La resolución que fue enviada no tiene sustento válido. ¿Qué es esto? Este es el sustento que usó la Contraloría, un oficio enviado por la subsecretaría, donde dice que la orquesta gana más, primero porque viaja por todo, porque viaja. Se me imagino que el Bafona, ustedes saben que el Bafona viaja. Aquí no está. No dice que el Bafona viaja. Lo otro que dice es que la orquesta es la encargada de difundir el patrimonio musical chileno. Y Bafona es encargado de montar espectáculos de excelencia. Somos embajadores culturales. Lo hemos sido por 60 años prácticamente, 58 en este momento. Eso es todo, eso es todo lo que dice, más los antecedentes acá. Esto está firmado por la señora Andrea Gutiérrez, y aquí están los antecedentes que se adjuntan a esto para llegar a esa resolución que dice que no debieran ser homologados los elencos. Contrato de una persona del elenco Bafona, más liquidaciones de sueldo de 5 músicos del Bafona. No se entregó absolutamente ningún antecedente de la orquesta para hacer la comparación, más que ese párrafo escrito que dice que la orquesta, lo que les comenté. Eso es todo. Frente a eso nosotros, además de las resoluciones exentas, más el informe de la DIPRES de 2018, 2015, 2016, 2005, 2006, todos para atrás, en todas se verifica la igualdad del objetivo y funcionamiento de los elencos estables. Se detalla su función y objetivo de manera conjunta en los programas en que participan. En la resolución dice que ambos elencos son de naturaleza diferente.
Música docta, música de cámara folclórica, perfecto, en eso estamos absolutamente de acuerdo, pero no es naturaleza diferente. Somos artistas, es un elenco artístico. Lo que tiene son artistas y un equipo técnico, y Bafona, artistas y un equipo técnico que, bueno, en todas esas resoluciones exentas y en todo lo otro, deja absolutamente claro que somos exactamente lo mismo, cumpliendo una función similar entre los artistas, porque los artistas de la orquesta, que me merecen todo el respeto, ellos se dedican a un instrumento en particular, y eso es lo que, como funcionan, digamos, las orquestas de cámara. El Bafona somos cantantes y además todos debemos tocar instrumento. Hay gente especialista en algunos instrumentos, pero debe tocarlos todos igual. Entonces, si hablamos de responsabilidades al momento de ejercer el trabajo, me parece que Bafona ya en eso tiene un punto que es a favor. El sustento de la subsecretaría no es válido, porque la ley exige se entregue un informe objetivo que está detallado en un ordinario de la Dirección del Trabajo. Es el ordinario 1187-18 de la Dirección del Trabajo. Solo podrán existir diferencias entre remuneraciones cuando se fundamenten en capacidades, calificaciones, idoneidad, responsabilidad y productividad. Fundamento jurídico de la resolución que nos llegó, que es la misma que están utilizando hoy día las autoridades, a similar función se debe asignar igual remuneración y beneficios. Esto rige para todo funcionario público, sea estatuto administrativo o código del trabajo. La única conclusión a la que nosotros llegamos al leer esa resolución es que hay una falacia de autoridad, donde se genera una falacia circular, porque la Contraloría toma estos dos argumentos y se da vueltas hablando en relación a 5 músicos del Bafona. De eso habla el documento de la Contraloría. No habrían diferencias, no se puede homologar por esos fundamentos entregados, que no respetan en ninguna parte el documento objetivo que tiene que ser entregado. El Bafona, en su realidad laboral y comparaciones efectivas entre la orquesta y el Bafona. Muchas gracias. Los artistas del Bafona están asimilados a grado técnico de la escala única de sueldos. Sin embargo, por la importancia del cargo en el giro de la institución y tal como la jurisprudencia de la misma resolución lo exige, debieran estar asimilados a grado profesional al igual que los artistas de la orquesta, por jerarquía e importancia del trabajo. Los artistas del Bafona ganan menos que los técnicos del Bafona, que son el área de apoyo para generar el trabajo de los artistas. Estamos asimilados a los grados más bajos de la escala única de sueldos técnicos en relación a nuestros pares, porque también es otra cosa que se nos intenta comparar reiterativamente con la gente de la administración o con los cargos que están en la escala de auxiliares o administrativos. Eso no corresponde, no son nuestros pares de trabajo. Capacidades, que es el argumento que utilizan. La orquesta tiene artistas, músicos profesionales, ya lo dijimos, ¿verdad?, abocados a la interpretación de música docta, en particular en un instrumento. Bafona, músicos, cantantes profesionales e instrumentistas, artistas abocados a la ejecución de variados instrumentos y cantantes profesionales para la interpretación de música de cámara con inclinación a raíz folclórica. Nosotros, los músicos y bailarines, hoy en día, todos con título profesional los que van entrando, antes nosotros entrábamos en una edad en que se nos preparaba en un cargo de aspirantes al elenco, y estábamos 5 años aspirando al elenco, aprendiendo, estudiando, tomando clases de canto y haciendo todo lo que teníamos que hacer para recién subir a segundo músico o algún cargo, digamos, dentro de la compañía. Llevamos más de 20 años en promedio las personas que estamos reclamando hoy día en la compañía. 20 años en promedio, ¿por qué? Porque hay personas que llevan 42 años, 38 años, 25 años, 21. Es una larga data esta discusión, que además parte de manera seria en el año 2006.
Evelyn, le voy a pedir que pueda ir Sí, ya sí, cerrando, no te porque preocupes, tenemos, sí, ya. tenemos hasta 10 para las 4, entonces Ya. para que alcancemos todos internet. Estoy terminando. En cuanto a las calificaciones, los artistas de ambos elencos califican como expertos. Idoneidad, la ley califica la idoneidad para el cargo basado en cantidad de años que se desempeña. Ambos elencos tienen funcionarios idóneos para sus cargos. Responsabilidad, la autoridad advierte que la orquesta tiene mayor responsabilidad por los instrumentos, bueno, ya lo vimos. Productividad, el Bafona realiza entre 80 y 100 funciones de 2 horas aproximadamente al año, la orquesta realiza 50 funciones de 1 hora 30 aproximadamente al año. Las jornadas de presentaciones del Bafona son de 10 a 12 horas en promedio. La jornada de la orquesta son de 3 a 4 horas en promedio. La jornada laboral de nosotros, del Bafona, son 5 horas con supervisión diaria para ensayos. La de la orquesta es de 3:30. Además, a los artistas del Bafona no se les considera el horario que hay, que uno utiliza todos los días para el estudio individual, para la preparación física, para lo que sea que uno tiene que hacer para generar. A la orquesta sí, se le consideran dentro de sus contratos 4 horas, que son prácticamente remuneradas porque se consideran dentro de su jornada, y que hoy día generarían una diferencia. Son 4 horas que se le consideran de estudio individual, sin supervisión de una jefatura directa. Las condiciones del ejercicio de ambos artistas de los elencos están suscritas en sus contratos, los cuales no son estrictamente iguales, siendo los beneficios de Bafona menores, pero las funciones y las obligaciones mayores. Por lo que en términos de remuneración, según lo que dicta la ley en aquella misma resolución, Bafona no debiera homologarse a la orquesta, debiera tener salarios superiores a la gente de la orquesta. Citación de presentaciones, Bafona por contrato 3 horas antes, citación de la orquesta media hora antes. Solicitamos, y es a lo que vinimos en realidad, que el Estado sea garante de las demandas de legalidad de los artistas del Bafona, porque no hemos llegado a ninguna parte y llevamos muchísimo tiempo en este conflicto, muchísimo. Partimos en mayo del 2022, no se escuchó, la subsecretaria se justifica con el señor ministro diciendo que a ella, las jefaturas a cargo de este conflicto en todo el año 2022, no le hicieron llegar esta información. Ella no sabía que Bafona estaba en problemáticas hasta que vio que nos pusimos en paro. Y ahí recién recibió la información, por lo menos eso es lo que ella dijo en la última mesa el día 22 de junio, donde estaba presente el señor ministro y su gabinete. Solicitamos una solución resolutiva en pos de la garantía que entrega el Estado de que estos artistas y trabajadores de Chile se les cumpla con la normativa laboral vigente. Eso es lo que nosotros, y es lo único que pedimos. Muchas gracias, Evelyn. Antes de dar la palabra, ministro, la diputada Marzán, que ha estado en esto, me ha pedido 3 minutos, porque estamos en varias comisiones, pero le voy a pedir 3 minutos solamente, diputada. Muchas gracias, presidente. Lo que Una pasa es que tengo excepción. comisión de Sí. personas mayores y discapacidad. Primero, solidarizar completamente con Bafona y con todo su elenco. Me parece lamentable que la subsecretaria no está, porque creo que es una persona protagonista y determinante en todo este conflicto que han tenido los y las colegas de Bafona, porque soy artista también, entonces doblemente empatizo con lo que ellos están planteando. Y también me viene a la mente, hace poquito estuve en la presentación de un libro que se llama La incesante brecha, donde yo planteaba que no sé por qué los estados, los países, los gobiernos y la propia UNESCO dice que por qué hay tanta resistencia de los estados para reconocer el arte fundamental para el desarrollo de un país. Yo el 4 de abril del 2023 presenté un incidente en la sala de la Cámara de Diputadas y Diputadas, un oficio, donde se lo envié al Ministerio del Trabajo y al Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, cuando era encabezado por la ex ministra Julieta Brodsky, para que nos informara sobre la situación laboral en la que se encuentran las y los músicos y bailarines de Bafona y las soluciones que se les iba a entregar a sus demandas. Este oficio con mayúscula no ha sido contestado. Es decir, han pasado más de 4 meses sin obtener una respuesta formal. Desde el 24 de marzo, los integrantes de Bafona se encuentran, ya lo dijo la colega, en paro por graves incumplimientos. Bueno, y no voy a volver a repetir toda la lista de situaciones lamentables que ellos están describiendo, lamentables e indignas. Ahora, esto es solamente un matiz de lo que significa para los trabajadores la precariedad misma del Estado, porque además
deben ensayar en un subterráneo. Nosotros mostramos evidencia donde están, o sea, bueno, insólita la situación que ellos están describiendo, porque no tienen una infraestructura mínima para hacerlo con lo que dicen ellos. O sea, finalmente, ¿sabes lo que pasa, presidente, por su intermedio? Hay una ignorancia. Cuando yo hablo de ignorancia, no estoy hablando en términos peyorativos, que hay personas en puestos determinados del Estado, digámoslo, que tienen absoluto desconocimiento de cuál es la naturaleza del trabajo que cada persona desarrolla. Cuando yo hablo de que mi cuerpo es mi instrumento de voz, mi instrumento para movilizarse, cuesta mucho entenderlo. Pero sin embargo, así y todo, una autoridad tiene que empatizar, involucrarse, introducirse en la problemática. Y si alguien llega y argumenta diciendo, no conocía el conflicto, me enteré por redes sociales, o sea, perdón, cuando uno asume un cargo, y creo que a todos nos ha pasado, uno lo primero que tiene que hacer es saber el terreno que va a empezar a trabajar. Y no empezar de cero, porque creo que es una gran excusa que ponen las nuevas administraciones muchas veces para decir, es que yo no sabía, es un conflicto que viene desde antes. Nosotros estamos para representar y para dar respuestas a la comunidad y a quienes lo necesitan. Entonces, quiero, entre otras cosas, aparte de manifestar mi solidaridad y apoyo para las y los colegas que hoy día se encuentran acá, primero saber por qué no se me ha contestado el oficio, ¿ya? Segundo, bueno, manifestar nuevamente mi apoyo y me gustaría saber, y vuelvo nuevamente a pedir disculpas porque tengo que ir a la Comisión de Personas Mayores y Discapacidad donde estamos votando, ¿cómo se va a solucionar esta problemática que vienen hace meses denunciando y que me parece muy lamentable, Gracias. presidente, que teniendo un ministerio, estas problemáticas aún sigan pulsando de esta manera tan dramática como lo están exponiendo ellos. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias a usted, diputada. Efectivamente, el 4 de abril está el oficio no respondido por lo menos lo veo yo en sistema. Ministro, le ofrezco la palabra para que pueda abordar lo que hemos estado conversando en la comisión. Tiene la palabra. Bueno, Ojalá unos 15 minutos, como todo Bafona se pasó un poco, 15 minutos. puede ser una presentación inicial y luego... Y después le hacemos la palabra. Exactamente. ¿Eh? Bueno, primero que nada, buenas tardes, honorables diputadas y diputados, miembros de la comisión y también a todos los invitados presentes. En primer lugar, me gustaría indicar que como ministro, máxima autoridad del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, y también como músico de más de 30 años, reconozco sin lugar a dudas la valiosa labor artística que realiza el Ballet Folclórico Nacional y en particular cada uno de sus músicos, técnicos y bailarines. Dicho eso, manifiesto que el llamado a dialogar y a buscar soluciones a las problemáticas que nos aquejan están permanentemente sobre la mesa. No existen personas vetadas para ello ni de un lado ni de otro. Nuestra subsecretaria, como jefa superior del servicio y por tanto jefa administrativa, es la interlocutora natural para poder encontrar soluciones a este conflicto. El llamado que le hago al Bafona es que a que se retome el diálogo, y estoy dispuesto a ello personalmente y por los medios, y por medio, además, de los equipos del Ministerio. Así, lamento que nuestro elenco no cuente con las condiciones materiales adecuadas para ensayar, lo cual reconozco, y poder de esa manera deleitar a nuestros compatriotas con lo que hacen, folclore nacional. Estamos abocados a encontrar el mejor recinto transitorio posible mientras resolvemos uno definitivo que tenga los estándares que corresponden. En segundo lugar, es de suma importancia que las solicitudes de aumentos de ingreso por parte de los trabajadores se planteen a nosotros en términos realistas, graduales y abordables con las condiciones económicas actuales, respetando, por cierto, los beneficios ya adquiridos y considerando nuevas contraprestaciones que beneficien a la audiencia nacional e internacional. Las condiciones idénticas no han de plantearse para labores similares, sino que idénticas, por lo que llamo a evitar las comparaciones con la orquesta de cámara que nada tienen que ver con el presente conflicto, a nuestro juicio, por cierto. La invitación que realizo es a que hagamos un compromiso a ambas partes. El Ministerio pondrá a disposición del Bafona el lugar para que comiencen los ensayos dentro del
plazo de 2 semanas máximo, invitando a que el elenco retome sus actividades y se programen las giras correspondientes a lo que resta del año. Asimismo, el Ministerio insta a que nos reunamos en la mesa de trabajo para evaluar las condiciones económicas y los contratos del elenco, y ellos a evitar el maximalismo de quererlo todo y de inmediato, cuestión que no es posible para esta institución. Espero que el respeto mutuo y el espíritu democrático nos permitan construir un mejor futuro. Presidente, a continuación y por su intermedio todo el resto, quiero que escuchemos la presentación que trae Marianela, que es la encargada directa del Bafona y de la orquesta. ¿Sí? Muchas gracias. ¿A quién le puedo pasar esto de la Contraloría? A usted. Muy buenas tardes a todos y todas. Quisiera preguntar si está disponible la presentación que mandamos. Es una presentación que está dispuesta para poder ir siguiendo la conversación. Si no estuviera, no hay problema, puedo seguir. Si me permite, señor presidente, por medio del señor ministro, puedo seguir avanzando. Me han encargado que me refiera al menos a 3 puntos, que son los puntos que se han mantenido en estos meses de conflicto, de dificultades. Uno que es la infraestructura del Bafona. Otro que tiene que ver con las condiciones contractuales del elenco, y otro tema que tiene que ver con la remuneración. ¿Me viene ahí bien? Respecto del espacio, debemos informar que hemos estado haciendo revisiones desde antes de este año, para ver una solución definitiva que, como podrán imaginar, no es una acción que sea tan fácil de desarrollar, porque implica mucho presupuesto de la nación y además implica movilizar una gran cantidad de insumos vinculados con los talleres del Ballet Folclórico Nacional. Pero hemos estado indagando en varias instituciones que estarían disponibles, que tendrían espacios medianamente adecuados para poder acceder a esta realidad que, como bien manifestó el señor ministro, estamos ante un edificio que está en precarias condiciones a propósito de la antigüedad de este edificio y a propósito del cambio de entorno que tiene el edificio, que en su minuto, cuando recién se instaló el Bafón allí, está en bastante mejores condiciones, pero estamos hablando, como bien decían también mis compañeras del elenco, de decenas de años hacia atrás. Entonces, hoy día también tenemos torres por alrededor. Antes teníamos casas de adobe, hoy día ha cambiado absolutamente el entorno. Y también el entorno de las redes de servicios básicos. Por lo tanto, hemos estado viendo qué lugares, espacios culturales de renombre, el Seina, Balmaceda de Arte Joven, Teatro de Carabineros, el Centro Cultural Lo Prado, GAM, el Centro de Danza Espiral inclusive. En algunos casos
disponen de espacios que no son permanentes, que son algunos días, en otras ocasiones son intermediados por un arriendo y en otras ocasiones son en otras jornadas que no corresponden a la jornada de trabajo del elenco. Por lo tanto, hemos estado indagando también en otros espacios culturales, como por ejemplo el Centro Cultural La Pintana, que está con espacios bastante adecuados como para poder sostener el Bafona. Sin embargo, estamos haciendo las mejores evaluaciones para que el lugar en donde ellos puedan desempeñarse sea acorde a las necesidades del elenco. Pero buscar una infraestructura para un espacio público es complejo, así lo hemos visto y el presidente, por su intermedio, señor ministro, lo conoce con las sedes, al revés, por su intermedio, bueno, pero se comprendió. A ver cómo era. Pero bien lo debe saber el señor presidente, porque nos ha costado encontrar, por ejemplo, una sede para la Seremi de las Culturas en Los Lagos. Entonces no es fácil encontrar un espacio cultural, más aún cuando se trata de muchas personas involucradas y que trabajarán en ese espacio y con necesidades especiales, tal como lo han indicado tanto el señor ministro como las representantes del ballet. Entonces, tenemos... Ya. Ya, sí, por favor, porque hay algunas láminas. Hay algunas láminas. Ahí están las láminas. En la lámina 3, por favor. No sé si hay alguien administrando por detrás. La lámina 3 es la que acabamos de indicar, el Centro Cultural La Pintana, que cumple con las condiciones, que tiene espacio como el Teatro de La Pintana, que tiene excelente disposición además para poder ocuparles los ensayos y también diversas salas donde podrían acceder los distintos estamentos, ¿no? También cuenta con otro requisito que es la accesibilidad y la seguridad. Está disponible desde ya. Como les decía hace un instante, estamos tratando de asegurarnos de que cuente con todas las características, pero agradecemos mucho a la alcaldesa y a la encargada que nos han dispuesto del espacio para poder revisar y por supuesto ocuparlo de inmediato. Hay condiciones contractuales que me gustaría también compartir con ustedes respecto de los descansos, respecto de cómo se desarrolla el día a día del elenco cuando no está en presentaciones, sino que está en su trabajo habitual de training. Y también informarles sobre algún tema que es bien delicado que tiene que ver con las remuneraciones. En relación a los descansos, efectivamente hay descansos, en general se han respetado los descansos que están indicados por contrato. Hay los descansos que tienen asociados, por ejemplo, son los días sábado, un día, cuando tienen presentación un día sábado, compensatorio por día domingo trabajado 2 días, por días festivos también 2 días, por trabajo nocturno también lo han dicho nuestras compañeras, después de medianoche se considera otro día, también las vacaciones de invierno se considera una semana que tiene que ver con las compensaciones, también tienen 6 días administrativos adicionales que tienen que ver con un beneficio que tiene el estatuto administrativo, sin embargo se aplica en este caso. También tienen los descansos, el receso habitual que es todo el mes de febrero. En las giras también cada 5 presentaciones se otorga un día de descanso. Y en comparación, porque también podemos hablar mucho de lo que ha pasado en años anteriores a la pandemia, que es como nuestro antes y después, ¿no? Pero lo cierto es que ya el año pasado se volvió con el bafón a terreno y en ese caso, en el 2022, adicional a todo lo que les he comentado, también tuvieron 16 días hábiles. Respecto de cómo funciona el ballet, efectivamente hay 3 elencos estables con los que podríamos mirar para poder ajustarnos bien a las necesidades del Bafona, considerando que el Bafona es un elenco que se desplaza por todo el territorio nacional. Entonces, habitualmente las horas que tienen en el Bafona para sus ensayos está ratificada en sus contratos.
no hay ilegalidad en aquello. El contrato dice que ellos tienen 5 horas semanales, 5 horas diarias, por lo tanto 25 horas semanales, salvo que haya alguna presentación. En ese caso es distinto, más aún cuando es gira, es distinta la lógica del trabajo que ellos tienen. Y a propósito de las mismas giras que hablan de la semana que por derecho les debiera corresponder para la familia, precisamente esa media jornada de trabajo también se dio a propósito de los tiempos que ocupaban en la gira y que no podían compartirlo con su familia. Pero además se les respetan los descansos post gira, ¿no? Y también se considera dentro de las giras que ellos estén en un entorno agradable, se les consideran hoteles de buena calidad, se les consideran traslados de buena calidad, se les considera alimentación de buena calidad, y se espera que también ellos tengan todo el descanso posible previo a la presentación. Y así lo hacen también y nos consta porque es todo el equipo del ministerio que trabaja cuando hay gira, es todo el equipo de Los Lagos, es todo el equipo de Valparaíso, es todo el equipo de la región metropolitana, del Departamento de Ciudadanía Cultural, quienes también se esfuerzan por hacer la estadía del Bafona y también de la Orquesta de Cámara, por cierto, que vienen llegando de Arica, sea de lo mejor posible previo, durante y posterior a las presentaciones. Está puesto en esta presentación lo que indica la jornada laboral. Los otros elencos son elencos estables, también están dentro del espacio de la función pública. Claramente ellos tienen mayoritariamente presentaciones en teatro, me refiero al Ballet Nacional Chileno y al ballet del Teatro Municipal, que también tienen training, al menos en el estamento de danza. Y claro, en este caso, el Ballet Folclórico Nacional tiene estos ensayos en las mañanas, tiene una parte que también es de training, y a propósito del no trabajar el cuerpo, también pueden revisar las licitaciones públicas que hay respecto de la contratación de kinesiólogos para después que vuelven de las vacaciones. Tienen un tratamiento también de sus cuerpos, de hecho el de este año está pendiente la licitación porque estamos esperando a que vuelvan de las movilizaciones para poder hacer esa contratación. También hay espacios en que se aborda el tratamiento físico de las y los bailarines o del elenco en general, también de los músicos y músicas del Bafona. Hay semanas cerradas para poder atender esas necesidades del cuerpo de cada una de las bailarines, músicos, músicas del Bafona. También se les pueden hacer llegar las licitaciones y lo que está pendiente para que se corrobore esa información. Respecto entonces de las condiciones contractuales, todos los elencos, ambos elencos del ministerio tienen jornadas de trabajo similares, tienen citaciones previas, que no es media hora como acaba de decir nuestra compañera del Bafona, sino que es 1 hora, y hay razones bastante serias para aquello, hay razones bastante serias y bastante técnicas, porque en general Bafona se maquillan, perdonen, pero este es parte del trabajo de ellos, entonces me permito hacer esa identificación. Ellas llegan en training, se maquillan, se visten, músicos y bailarines, músicos, músicas, bailarines, bailarinas, y por cierto hacen marcaciones en el escenario, y luego, por supuesto, la presentación. No es el caso de la orquesta, ¿no? La orquesta llega vestido, no se maquillan, por cierto, se instalan en el escenario y tocan. Hay un trabajo muy fuerte de los equipos técnicos, que ahí me quiero detener, porque el Bafona y la orquesta son sistemas de trabajo. No hay nadie más importante que el otro. El equipo técnico es valiosísimo, valiosísimo. Y si no fuera por el equipo técnico, ni los bailarines, ni las bailarinas, ni los músicos y músicas podrían desplegarse en el escenario de la manera que lo hacen. Valiosa, por cierto, y muy destacada. Pero no podemos descalificar a ningún grupo, porque también los administrativos y las administrativas, si no existieran, tampoco se podrían desplegar como lo hacen a lo largo del país. Entonces ahí quisiera poner el punto también. Nuestros compañeros en escena, al menos cuando están en presentaciones, el ritmo de trabajo es el que les he relatado. Por eso es necesario que el elenco esté más tiempo, el Bafona, que esté más tiempo citado con anterioridad
que la orquesta de cámara. Cualquiera de los aspectos que les he estado informando pueden ser abordados y desarrollados mucho más extensamente. Hemos tratado de hacer una presentación breve, dados los tiempos de la... ¿Cuánto me queda? Sí, muy poquitito. 5 minutos porque quiero pedir la prórroga de No hay esta problema. comisión hasta Quizás- las 4:30. Quizás menos. Las 4:30, acordado. Sí, pues necesito que usted terminar para ofrecer No la hay palabra a problema. los colegas. Inmediatamente, si me da 2 minutos, puedo Sí. terminar. Lo que se refiere con las comunicaciones, nosotros no tenemos la potestad ni podemos, y más bien es nuestro pilar, la Contraloría General de la República. Ellos se manifestaron y respecto de las remuneraciones hay 2 dictámenes claros, hay uno que viene en camino también, pero se ha indicado que no procede lo que se ha solicitado, que reclamar que la remuneración es menor a la que reciben colegas varones pertenecientes a la orquesta. Pero respecto de las remuneraciones, si bien es un tema complejo, hemos terminado recientemente en el Ministerio una movilización de todos y todas las trabajadoras de 2 asociaciones del Ministerio, una paralización exitosa que terminó con resultados exitosos, porque hay una voluntad de las autoridades de discutir y de analizar el proceso de las remuneraciones también, a todo nivel. Y en el caso del Bafona también hay una propuesta que no se pudo poner en la mesa porque la comisión representativa del Bafona decidió romper la mesa. Pero sí existe y es progresivo también a 3 años. Es importante que en cualquier situación, en cualquier aumento de remuneración masiva, como en este caso, es muy complejo hacerlo en un año en que no se haya presupuestado anteriormente, porque con la dirección de presupuesto, las normativas que hay ahí, todo el proceso que sigue el presupuesto de la Nación para ser aprobado, no podemos hoy día disponer de la cantidad de recursos que se podrían incorporar en las remuneraciones de nuestras compañeras y compañeros del Bafón. Sin embargo, como ustedes deben saber, en esta mesa se ha planteado en varias ocasiones como es distinto como se ha hecho con los compañeros del Estatuto Administrativo, pero ellos, en el caso de los elencos, en los últimos 10 años han tenido un incremento en sus remuneraciones. También hay un comparativo en la página 9, ahí, gracias. Un comparativo en la página 9 que puede dar cuenta también de las remuneraciones que están hoy día percibiendo nuestros compañeros del Bafona. También sabemos que no es una remuneración que es más baja. También yo quise plantearles o acercarles un cuadro. Todo esto está en la información que tiene la unidad de gestión de personas, el departamento de gestión de personas del ministerio, pero también en las páginas de transparencia de las otras instituciones respecto de las remuneraciones efectivas que tiene cada uno de los bailarines, bailarinas y músicos, músicas. Pero también hay un comparativo respecto de los otros trabajadores y trabajadoras que al menos están en el departamento que hoy día tengo a cargo. Y también están muy por debajo, todos los que están puestos allí están muy por debajo de los segundos en danza y música, que asciende a 2 millones y fracción. Por cierto que esta información está disponible, yo lo voy a dejar hasta ahí, señor ministro. Muchas gracias. No, señor presidente, el dueño de casa. Muchas Quedo gracias, a Marianela, disposición, por la... muchas gracias por... Bueno, vamos a pedirlo. Bueno, usted ha dicho que nos van a hacer llegar estos antecedentes. Os ofrezco la palabra para comenzar, diputada Claudia Mix. Tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. Saludar al ministro, a su equipo y, por cierto, a las dirigentes del Ballet Nacional. Este ha sido un tema que a nosotros como comisión obviamente nos ha preocupado. Lo hemos hablado ya no en una, en dos, en 3 sesiones. Y nuestra intención, indistintamente de las posiciones políticas distintas, es intentar ser, por un lado, garante y por otro lado, intentar facilitar las conversaciones. Yo veo aquí, presidente, ministro, dirigente, temas que son de fondo y cosas que son de forma o procedimental. No todas se pueden abordar de la misma manera. Hay cosas que son de fondo que tienen una larga data. Y ahí hay preguntas que yo quiero hacer respecto del avance de las negociaciones de los temas de fondo en los gobiernos anteriores. Por ejemplo, si hubo o no, si alguien quiso agarrar
la sartén caliente, ¿no? Entonces los temas de fondo que a mí me interesan, que son de verdad importantísimos, porque tenemos que avanzar en igualdad no solo salarial, sino también de oportunidades, de respeto, etc. Y ahí me gustaría saber cómo, si es que alguno, o el ministerio, o las dirigentes pueden responder respecto de cuántas veces se sentaron a la mesa con los gobiernos anteriores para hablar estos temas, porque son temas de fondo, y son temas que tenemos que resolver. Y a mí me encantaría que este gobierno, que mi gobierno pudiera ser el que pudiera avanzar más en aquello. Por eso que tenemos esta disposición. Pero hay cuestiones que tienen que ver con los procedimientos. Y ahí temas como el examen VIH me parece realmente impresentable, o el tema de los interlocutores válidos o no, respecto de quién conversa o quién representa en esto de las asociaciones. Es complejo, porque ustedes tienen en el ministerio 2 asociaciones y una está de acuerdo 4. Una avanza en negociación y las otras no. Y eso no significa que no haya disposición al diálogo, simplemente que hay algunos que son más intransigentes que otros. Entonces igual ahí me gustaría tener claridad. A lo mejor existe un sector del mismo ballet que está de acuerdo en las condiciones o propuestas que existen de parte del ministerio. Y en ese sentido, presidente, yo creo que nosotros, así como lo hemos planteado en la comisión, ojalá que pudiéramos conocer, porque entiendo que esto no es de la noche a la mañana, que hay que ser muy ingenuo pensar que mañana esto va a estar resuelto de una. Hay disposición al menos con el espacio del ensayo, una sala que cumpla con las condiciones, pero eso no lo es todo. Hay temas laborales de fondo y hay otros temas que son de condiciones. Entonces, yo creo que primero que me responda a la pregunta anterior, que me interesa, porque tiene que ver un poco con, después, que me tiene que ver un poco con las negociaciones, cómo se dieron antes estas mesas de trabajo, cuánto es lo que lograron avanzar en estos mismos temas de fondo, porque estamos hablando de los temas de fondo, ¿ya? Y por último, presidente, si es que existe la posibilidad de que podamos ir conociendo, más allá del diagnóstico que ya lo conocemos, puede haber diferencias respecto de lo que cada uno quiere mostrar. No todo. Yo fui dirigente sindical, yo también tenía trabajadores en mi sindicato a los que me daban a ratos como lata tener que defender porque fallaba, faltaba licencia y no sé qué, pero entendía que tenía derecho. Entonces yo estaba en una disyuntiva en términos sindicales que tenía que representarlo igual. Yo lo digo en términos generales, estoy diciendo que debe pasar lo mismo también en el ministerio, porque seguramente no todos los funcionarios entienden y empatizan con la situación y le bajan el perfil, etc. Estoy tratando de ser lo más objetiva posible, que nos interesa avanzar. Y en eso yo les pido mucho realismo en esto, que ojalá podamos conocer la ruta que se va a seguir. Ojalá se sienten a conversar, es la primera solicitud, que se sienten a conversar, acuerden una ruta común donde puedan abordar los temas de fondo, que obviamente entendemos que son más a largo plazo, que tienen una larga data, pero también aquellas cosas que se puedan solucionar ahora ya. Y eso, presidente, yo creo que esa es la disposición, ese es el ánimo que al menos yo tengo. Y aquí comparto con el ministro, pero también creo que ahí el ministerio también cometió un error en entrar en la comparación. Las realidades son distintas, tenemos que abordar la problemática del Bafona por lo que es, distinta a la de sus pares, y eso también ustedes lo tienen que entender, es distinta. Entonces, porque al final tenemos que tratar de mirar el vaso lleno, no medio vacío. Entonces, para poder avanzar y subir los estándares, no podemos estar comparándonos con el que está más mal, ¿no? Al final tenemos que tratar de avanzar en derecho. Eso, presidente. Muchas gracias, diputada Mix. Tiene la palabra el diputado Ojeda. Gracias, presidente. Saludar al ministro, funcionarios del ministerio, integrantes del Bafona, además colegas. Ministro, la semana recién pasada hice saber a la misma comisión cuando sesionábamos ya ni siquiera preocupación, porque personalmente esta es la cuarta oportunidad que estoy con usted, ministro, y las últimas 3 anteriores, 2 en comisión y 1 en sala de sesiones, usted manifestó que esta situación ya estaba resuelta, literalmente resuelta. De hecho, debe estarse firmando y está grabado, ministro, para que no intente siquiera manifestarme por su intermedio, presidente, de que no es así. Me di el trabajo de escuchar cada una de las grabaciones, ministro. Ahora, si usted quiere manifestar lo contrario, hágalo sobre la mesa y
y después tendré la palabra y la oportunidad de corregir lo que usted quiera manifestar. A mí me parece vergonzoso, y lo vuelvo a reiterar en su presencia, ministro, que el Ballet Folclórico Nacional, personas que llevan no solamente dentro del territorio chileno, sino que también en el extranjero, nuestra cultura, que es lo que más defendemos, tengan que estar en estas condiciones y pasando por esta situación, en un gobierno, entre comillas, que incluso muchos de ellos me han planteado en la interna, que es su propio gobierno. Entonces, ¿quién entiende? Y ahí cuando la colega Mix, por su intermedio presidente, plantea que hay que revisar qué se hizo años anteriores, eso es simplemente, me disculpa, colega, sacarle la vuelta, pero completamente. Yo integré 2 años consecutivos el gobierno del presidente Piñera, y en materia de cultura realmente vergonzoso. Si quieren que lo planteemos en materia de cultura, a propósito de lo que se dice en materia del Bafona, vergonzoso. Pero ya está. ¿Qué vamos a hacer? ¿Nos vamos a quedar llorando sobre la leche derramada o vamos a avanzar? La semana pasada, ministro, por su intermedio presidente, planteé que como integrante de la bancada republicana, que se puede pensar totalmente opositora del otro lado, completamente del parte del gobierno, yo en lo personal comprometí conseguir los votos de mi bancada para que en el próximo presupuesto consideren que los funcionarias del Bafona, tanto para sus ensayos, sus presentaciones, sus remuneraciones, no exista ninguna explicación porque yo no la veo. Definitivamente no la veo. No es posible que un gobierno que se dice amante, defensor, respetuoso de la cultura, de las artes, tenga literalmente en una posilga trabajando a sus funcionarios. Y díganme que no es una posilga. Eso es. No lo puedo lograr entender ni dimensionar, ministro. E insisto, no es un punto político, porque desde el momento que yo le entrego el apoyo para que usted solicite más recursos de parte de mi bancada, que es la que en teoría debieran todos decir que no, yo sí lo comprometo. Porque efectivamente no hay gente que pueda estar trabajando en estas condiciones. Y no es posible tampoco, ministro, y se lo digo con todo respeto al mundo, por su intermedio presidente, esta es la 4ª vez que lo veo y seguimos exactamente a foja cero. Está a la disposición, las cosas siempre hay que decirlas claras sobre la mesa. Hoy día, cada día ellos ya salieron de las redes de esta propia comisión, tienen que ir a buscar a parlamentarios, a diputadas de otras comisiones. ¿Qué vamos a hacer? Meter a todo el Congreso Nacional para que de una vez por todas se logre entender y se genere un gran escándalo político, que yo creo que es lo que nadie quiere. Con lo que ya tenemos hoy día sobre la mesa, creo que es suficiente en nuestro país como para tener que seguir alimentando esta verdadera burla que hay hacia los trabajadores y trabajadoras del Bafona. Muchas gracias, presidente. Gracias, diputado. Diputado Celis, luego la diputada Delgado. Y luego, bueno, y con eso, después le ofrecemos la palabra a usted y a mí. Gracias, presidente. A ver, iniciar saludando al ministro y repetir lo que decía el diputado Ojeda. Con los empates, yo no estoy. Yo he estado con el ministro de Aguirre en otra posición. Él era director ejecutivo de Chilevisión cuando yo era concejal de la Municipalidad de Viña del Mar y nos tocó encontrarnos por el Festival de la Canción de Viña del Mar. Y él sabe que no tuvimos diálogos muy amistosos siendo yo concejal oficialista. Es decir, siempre he defendido lo que encuentro que es bueno, positivo, independiente del color político. Y repito lo que dijo el diputado Ojeda. En cultura, el presidente Piñera, su gobierno, 0. Y en eso yo no me pierdo. Así que yo para empate no estoy. Es lo primero que quería señalar. Ahora voy a lo segundo. Aquí he escuchado por parte de la dirigente, no son 25 horas semanales. Piden que se respeten las 10 horas diarias, como tope máximo. Que se les respete las 2 horas de descanso. Demandan compensación familiar. Denuncian maltratos laborales, acosos laborales. Solicitan la homologación. No existiría, supuestamente, en la orgánica, la orquesta y el Bafona por separado. La Contraloría diría o señalaría que no son homologables porque el Bafona no viajaría, por lo que yo escuché, o la orquesta sí, el Bafona no, y hace una diferencia entre la excelencia y el tema del patrimonio. Y a la vez la Dirección del Trabajo
daría una interpretación que sería más favorable al Bafona, por lo que yo escuché acá. Pero a mí, más allá del tema de la homologación y que se les trate incluso inferior a los técnicos, que también ha sido expresado por la dirigente acá, hay algo que, presidente, por su intermedio, yo quiero exigir en este lugar que me parece de verdad indigno, que es la situación en las cuales los integrantes del Bafona trabajan. Y aquí hay que ser sumamente claro. Ellos trabajan en un lugar con presencia de hongos, donde ha ido 2 veces la Seremía de Salud de Santiago, donde no lo ha clausurado solamente porque la Seremía de Salud de Santiago depende de la ministra de Salud de turno, y la ministra de Salud de turno depende del presidente de turno. Pero si la Seremía de Salud hubiese ido donde un pequeño empresario o un microempresario que vende hot dog o sushi o cualquier otro alimento, téngalo por seguro que lo hubiese clausurado y le hubiese impuesto la multa mayor del Código Sanitario. Entonces lo que yo pido es que se clausure de inmediato la sede donde trabaja el Bafona, porque lo que dice nuestro ordenamiento jurídico tiene que aplicarse por igual. Y no puede hacerse una diferencia porque el Bafona dependa o esté dentro de la orgánica del Ministerio de la Cultura, de las Artes y el Patrimonio, que se haga una excepción. Tiene que clausurarse ahora la sede donde trabaja, entre comillas trabaja, porque trabaja en condiciones indignas, digamos, donde tratan de trabajar las personas que integran el Bafona. Y por su intermedio, presidente, quiero que esto, por favor, también se lo puedan oficiar al presidente de la República. No puede un segundo más estar laborando en ese lugar, porque la única justificación para que todavía estén ahí es porque el Seremi de Salud no lo hace. ¿Por qué? Porque depende de la ministra y la ministra del presidente. Y a su vez exijo que a lo menos se le envíe una reconsideración al Contralor General de la República y también se pueda citar o invitar, mejor dicho, para ser más exacto en el vocabulario, al director del trabajo. Porque lo que yo he escuchado por parte de la representante de la subsecretaria de la Cultura, el Arte y el Patrimonio, que además creo que es insólito que no venga, y creo que se excusa no venir en su cercanía con el presidente de la República, lo cual le da una cierta holgura en no poder venir. Ojalá que se le pueda invitar nuevamente a ella. Para no ser reiterativo, una reconsideración a la Contraloría, clausura de inmediato del lugar de trabajo del Bafona y se puede invitar al director del trabajo, porque aquí tiene que haber igual trato cuando hay igual trabajo. Gracias, presidente. Gracias, diputado. Diputada Delgado. Gracias, presidente, y saludar al ministro y a los trabajadores que hoy día están acá. Creo que esta es una gran instancia en donde los podemos ver a ambas partes, porque de ambas partes hemos escuchado cosas y no coinciden. Hoy hablaron de datos unos y otros y no coinciden en los datos. Entonces me gustaría que de esta mesa, así como lo han dicho los demás diputados, ya hemos escuchado muchas veces cosas que pensamos que van avanzando y después cuando nos damos cuenta no es así. Entonces creo que es necesario que ojalá esta sea la última mesa y ustedes salgan conversando, llegando a acuerdos. Para eso hoy día estamos. Pero también hice un sondeo con la población, con la gente, y le preguntaba, ¿usted conoce el Bafona? Y ¿saben? La gente los conoce. En los territorios, en las villas, las poblaciones conocen al Bafona y tienen la impresión que el Bafona tiene una infraestructura hermosa. Pero ¿saben? Yo fui a ver dónde trabajan ellos, en una cocina que no alcanza a ser 1 metro por 1,5 metros de largo. Es indigno. Entonces, creo que solucionar lo de la infraestructura, acá dijo el ministro, por su intermedio presidente, hay soluciones al respecto y ojalá puedan llegar a eso, porque el olor a humedad, ver los hongos, los malos olores que hay, no son condiciones para ningún trabajador. De hecho, se supone que todos exigimos a quien da trabajo a condiciones que sean
humanas, que hay que respetar esos derechos que no son respetados acá por el Bafona. Me llamó mucho la atención que las duchas estén en un lugar donde tengan que cruzar delante de sus compañeros que están en el casino para llegar a cambiarse ropa a otro lado. Entonces, no es algo que alguien me hubiese contado, es algo que vi y la verdad es que es asombroso, siendo que son reconocidos por la gente, reconocidos por el pueblo. Nosotros pensamos, escuché acá también al diputado Ojeda, si bien hacer esto de que lleguemos a acuerdo, nosotros también pensamos que hay que hacer un proyecto de resolución, solicitar al presidente que sean incorporados en la glosa del 2024 como Bafona. Así que lo vamos a hacer desde la Diputación también. Bueno, eso es más que todo y de verdad solicito que también se puedan esclarecer ahora lo que dijo uno, lo que dijo el otro. Para eso tenemos unos minutos adicionales y de verdad de aquí salga un buen acuerdo. Cuando los trabajadores reclaman sus derechos, no lo hacen por fastidiar, lo hacen porque lo necesitan. Así que eso, presidente, gracias. Gracias, diputado. Diputado Benavente. Gracias, presidente. Primero, un pequeño detalle que me quedó una duda de la presentación de Marianela. ¿El periodo de citación previa es parte de la jornada? ¿Dentro de las 5 horas diarias? Está... Ya. Con micrófono, por La favor. citación, diputado, es cuando hay presentaciones. Perfecto, pero eso es parte de la jornada de Es trabajo. parte de Ya. la responsabilidad que tienen. Así es. Ahora, yo en términos más generales, es cierto que, como dice el ministro, que hay que dejar a veces los maximalismos de quererlo todo de manera inmediata. Pero para retomar el diálogo y de poner las movilizaciones, creo que se tienen que retomar con algo concreto y no con un llamado general, retomemos el diálogo para seguir conversando, porque si no, también no se va a lograr mucho. Yo no me cabe duda que deben tener muy claro que no se puede lograr todo de manera inmediata. Pero yo creo, ministro, que también hay que retomarlo con algo concreto. A lo mejor, no sé si a ustedes les parece, se habló de que allá había un lugar preciso para ensayar. No sé si lo han visto, les parece bien. Y el ministro se comprometió con un plazo concreto de aquí a 2 semanas. Pero sería bueno que ustedes vieran el lugar y que sea así, digamos. Si el ministro dijo 2 semanas, no tenemos por qué no creerle, digamos. Pero yo creo que parte por eso, ministro, también mostrar voluntad, porque si no, retomar el diálogo en términos amplios e imprecisos es bien difícil, digamos. Yo coincido con el diputado Ojeda, yo también escuché que el conflicto está prácticamente zanjado. Lo escuché en la sesión donde aprobamos una modificación tributaria hace 2 semanas, no más que eso. De partida, sí, de hecho insistí en otro tema sobre un oficio que aún no se me contesta, pero es otro tema que no es parte de esta sesión. ¿Ya? Yo creo, ministro, yo creo que hay que dar señales concretas para reponer el diálogo no se repone en términos generales. Y por último, también un llamado, así hay un tema me imagino, obviamente hay un tema de recursos detrás que no es tan fácil. No es tan fácil de decir, mire, aquí hay que disponer recursos. Bueno, yo lo invito, ministro, a suspender desde ya todas las actividades conmemorativas del 11 de septiembre y sacar de ahí los recursos, porque el tema de los trabajadores del Bafona no me cabe duda que une mucho más a los chilenos que la fecha del 11 de septiembre, donde hay visiones diferentes, las va a seguir habiendo por los siglos de los siglos. Incluso en el gobierno, porque ya vimos que una persona era el encargado de conmemorar el 11 de septiembre, expresó una visión un poquito que a algunos le molestó y vino la cancelación de inmediato. Así que yo lo invito, ministro, a lo mejor ahí se podrían sacar recursos o hacer un recorte por último. Gracias, presidente. Gracias, colega. No, yo simplemente le voy a dar la palabra a la diputada Mix para que luego contesten, pero nos queda poco rato. Yo siempre, solo precisar que esta comisión ha estado pendiente de lo que ocurre con el Bafona desde que ustedes se contactaron con nosotros. Tuvimos ya una sesión acá en la Cámara donde tuvieron después reuniones con la subsecretaria,
decir que nosotros visitamos, diputados, la sede con la diputada Delgado, y también hacer la precisión sobre el diputado Celi. Nosotros vimos el informe de la Seremía de Salud y era bastante duro. Por eso también fuimos justamente también a hablar como el tema, para no dejar como ciertas cosas, como entre amigos. Yo creo que, por lo menos, yo creo que ese tipo de dudas, mejor no instalarla acá. Prefiero decirlo concreto, y está un informe justamente de la Seremía que fue bastante duro respecto a que yo darle a la diputada Mix algo pequeño. Diputada González, que la diputada González cortito, porque tenemos hasta las 4:30, si no, no vamos a alcanzar a responder, no va a pasar lo mismo que la semana pasada. Yo solo quería, presidente, descartar el empate. Mi comentario no iba en esa línea en absoluto. En absoluto. Me interesa saber si es que algo se avanzó, retomar ese avance y continuar con eso. Esa es la idea de la pregunta, pero no tengo perfectamente claro lo que se dejó de hacer el gobierno pasado, pero particularmente en el tema de Bafona, me encantaría saber cuánto fue lo que se avanzó, y si se avanzó en algo, quizás podríamos conocer eso, pero en jamás la lógica del empate. Gracias, diputada González. 3 minutos, por favor. Sí, no, agradecer. Ahí sí. Agradecer a la comisión, agradecer también la voluntad de tener esta sesión. Estuve conectada telemáticamente, así que he seguido las intervenciones. Bueno, sin duda este tema de la cultura en nuestro país tiene que dar un salto cuantitativo, cualitativo, cuál es la relación que tenemos con la arte y la cultura, y también en ese sentido queremos que esta comisión también pueda ser facilitadora de ello. También es nuestro rol como comisión, también nuestro rol fiscalizador, de poder estar atento también, y que podamos modificar también las relaciones laborales entre los distintos entes. Yo creo que ahí de eso tenemos mucho que aprender, pero yo valoro hoy día la voluntad de trabajo, la voluntad de estar las partes presentes, la voluntad también de la comisión de sesionar de forma especial y de tener especial atención también en este tema, que, como hemos dicho también desde que lo supimos, lo hemos puesto y hemos tenido mucha colaboración de distintos sectores en la comisión. Así es que yo básicamente lo que pido es que los compromisos que se hagan, los acuerdos que se tomen o los plazos que se determinen, nos puedan ir informando también a la comisión, para así nosotros también poder ir siendo, digamos, somos parte de este tema, pero también queremos tener una retroalimentación de cómo van avanzando los distintos compromisos y las distintas posibles soluciones. Básicamente eso, presidente, es lo que quisiera agregar, y como te digo, estamos como comisión disponible para todos los efectos de estos temas tan relevantes para nuestro país. Ya sé, diputada, yo quisiera recalcar dentro de lo que dice la diputada González, justamente que los avances, los acuerdos, los diálogos que tengan nos puedan comunicar a todos quienes estamos en esta comisión, incluyendo además al diputado Celi, la diputada Marzán, que se han mostrado constantemente preocupados por esta temática. Así que le ofrezco la palabra a Evelyn Hernández, que viene en representación de los trabajadores. Primero le voy a contestar a la diputada. Diputada, nosotros en algún momento el Bafona peleó el tema de los PMG, que son esta remuneración que es trimestral, que es por el mejor, claro, por metas cumplidas. Eso fue en el gobierno de el señor Piñera, el ministro era Luciano Cruzco. Ya, se nos dio el PMG inmediatamente cuando al Bafona se le entrega el PMG, se le entrega homologado a la Orquesta de Cámara de Chile. Se nos da a nosotros por una pelea muy larga que dimos, y se le entrega de manera homologada a la Orquesta de Cámara, inmediatamente. ¿Por qué? Porque son iguales. Segundo, quiero aclarar absolutamente que si hay alguna persona que nosotros hemos llamado interlocutor no válido para el Bafona, es la señora Marianela Riquelme. Nosotros entregamos al ministro, a través de una carta enorme, todas las cosas que nos había hecho en el tiempo que estuvimos en el año 2022, que nos hizo, entre muchas de las cosas que lo volvió a decir acá, es que, y nos lo dice con estas palabras cada vez que le pedíamos alguna cosa, que se regularizara algo, si bien ustedes pueden funcionar sin los técnicos, tengan claro que los técnicos también pueden funcionar sin ustedes. Por lo tanto, hoy día yo la invito a hacer rememorar quizá ella misma eso que dijo, porque hoy día los técnicos y toda la gente que trabaja en Bafona, porque no están los artistas y porque los artistas están en paro, no se ha podido hacer nada. Si los artistas, da lo mismo si se arma o no el espectáculo.
Otra de las cosas que nos contestó la señora Marianela Riquelme fue que a nosotros no nos podía dar el descanso que correspondía, como la orquesta, que tiene el descanso que corresponde a las lesiones que le estábamos reclamando, porque nosotros trabajábamos más y por lo tanto no le iba a alcanzar el año para el trabajo que teníamos que hacer, si nos daba tanta compensación. Ella aludía al director que nosotros tenemos, que él le había informado de este tema. Y así muchas más, de los cuales tenemos correos electrónicos en donde ella enviaba correos de una manera abrupta, enojada, que tenemos todo eso nosotros y se lo enviamos todo al señor ministro y a la señora subsecretaria a fines del año 2022 para sacar a la señora Marianela Riquelme de las mesas. Porque cuando empezó el ministro. Porque la subsecretaria, si no recuerdan, cuando nosotros vinimos acá, la subsecretaria nosotros la conocimos ahí, después de haber tenido ya varias mesas, 4 mesas. Las primeras 2 mesas, ya la señora Marianela había sido mandatada por la subsecretaria a ella llevar las mesas. Llevaba las mesas y no cumplió las actas. ¿Cómo no las cumplió? Pedimos que se limpiara, que sacaran el detergente y la suciedad que había encima del lugar en el que trabajamos. No se cumplió, no fuimos a trabajar. Ella ese día fue en la mañana, nos envía un correo exigiéndonos que le enviáramos fotos, videos y todo del día actualizado para justificar la falta que habíamos hecho al no ir por el no cumplimiento de las actas, porque el lugar del trabajo no estaba apto ni siquiera para estar ahí, porque estaban haciendo arreglos de cañerías donde todavía estaba la duda de si es que existía plomo o no en las dependencias. Lo otro que le voy a aclarar a la señora Marianela es que el año 2003, por lo menos yo que puedo sea por hablar... un intermedio para que no sea un... Perdón, ya, por intermedio de usted, presidente, es que el año 2003, que es el año que yo llegué al Bafona, por lo menos, nosotros teníamos que, para pasar de una sala a la otra, sacarnos los zapatos y todo, porque se inundaba de tal manera que no podíamos pasar de una sala de ensayo a la otra, que eran 3 metros y se inundaba todo. La sala de música, donde trabajamos hasta el día que paramos en esto los músicos, caía el desagüe por dentro de la sala, por la orilla, porque el desagüe está abajo, taparon bien el techo, no cayó más por ahí, pero el desagüe sigue estando debajo, solamente que se desvió el agua. Entonces yo le quiero aclarar a la señora Marianela, perdón, por su intermedio, diputado, que no es real que en algún momento ese lugar fue apto para tener personas. Ventanas nunca ha tenido. Me refiero a la ventilación. La Mutual dijo que no cumple ni siquiera con el 10% de la ventilación mínimo que tiene que tener un lugar para tener personas en el lugar. Y eso ha sido siempre igual. Nunca hemos tenido ventilación, ni extracción de aire, ni nada. El lugar hoy día está en mejores condiciones de lo que era en esos años. Para aclararle, por su intermedio, señor diputado, señor presidente, a la señora Marianela. Le quedan 2 minutos, Evelyn, por favor. Perfecto. En cuanto al... Primero voy a hacer la comparación. Cuando nosotros nos comparamos con el elenco de Cámara, es porque son nuestros pares. La ley exige que las comparaciones de sueldos y salarios entre personas remuneracionales o lo que sea, tiene que ser con elencos, personas o funcionarios que pertenezcan y que estén bajo el mismo empleador. En este caso, el Ministerio de las Culturas, estos 2 elencos están en el mismo programa. Los elencos a los que ella se refiere no pertenecen al Ministerio de las Culturas. Tienen otro empleador. Universidad de Chile. El Banchi y el Municipal. Perdón. No, pero avancemos. Bueno, en relación a las mesas, escuchamos en todas las mesas, en todas, lo mismo que acaban de decir ahora. Nosotros pedimos el descanso y ellos dicen, ustedes tienen el descanso por sábado domingo, que lo que nosotros estamos diciendo es porque a nosotros no se nos da descanso después de una función de muchas horas o después de que se respete los mínimos, lo que dijimos antes. Siguen ahí, así. Te damos descanso, no te puedes comparar. La Contraloría dice que no, y yo le digo, pero usted no envió los antecedentes. La Contraloría dice que no. Es como hablar con la pared. Lo que acabamos de escuchar de ellos es lo que hemos escuchado todo este tiempo. En relación a las sedes que habla la señora... En relación a las sedes, Seina es el único lugar al que nosotros se nos invitó a ver. Y es un cuadrado de concreto, porque las salas no tenían horario, pero nos dijeron,
fuimos con personal del Ministerio de Educación, del Ministerio de Cultura, que nos mostró un proyecto que tienen, a lo cual se le va a inyectar muchísimo presupuesto para transformarlo en salas, porque es un lugar que está para bodega en un piso -2, sin extracción de aire y todo, pero en mejores condiciones, digamos, más nuevo, pero tendrían que transformarlo, instalarle extracción de aire y un montón de cosas más. El otro lugar es una explanada en Cerrillos, que hablamos con la subsecretaria, pero eso para construir algo, no es que exista el lugar. Nada más a nosotros se nos ha indicado ninguna mesa. Todas las mesas en las que nosotros nos sentamos, volvemos a escuchar exactamente el mismo discurso que acaba de dar ahora el ministro y la señora Marianela. En relación a lo último, sobre el presupuesto. Bafona no ha trabajado en todo el primer semestre. Y nosotros en algún momento le preguntamos a la subsecretaria, ¿por qué no se puede utilizar esos recursos que debieron haber sido para giras, esto, otro, no sé qué, que están en el ítem 21 o el ítem que ellos decían en ese momento, para hacer esta homologación? Estamos hablando de hace mucho tiempo atrás en una mesa. Y ella nos dijo a nosotros que no se podía, no ella, sino su asesor, que no se podía porque les daba... es que no sabemos si vamos a poder fundamentar para usar estos recursos y después pedirlos nuevamente para que ustedes funcionen. Entonces yo frente a eso les digo lo siguiente. Una sede es suficiente para trabajadores que están hoy día reclamando lesiones por explotación laboral, cuando vemos que las personas siguen en la misma postura, o sueldos que correspondan a los pares, porque la comparación legal, insisto, tiene que ser entre personas que estén contratados en el mismo lugar, por el mismo empleador y pagados por los mismos recursos. Gracias, Evelyn. Señor diputado. Muchas gracias, Evelyn. Ministro, tiene la palabra para cerrar. Para poder cerrar. Solo algo muy corto porque ella tiene que decir algo y yo lo voy a hacer en mi tiempo a ella. Solamente para los que vienen llegando, hicimos una oferta concreta de resolver en 2 semanas el tema del lugar. En segundo lugar, vine para acá en representación de todo el ministerio, como ministro. Yo no estoy en las negociaciones del día a día, he estado 1 o 2 veces con los miembros del Bafona, y lamento, yo también soy artista, aunque más viejo, pero lamento el estado del lugar donde trabajan, y lo he dicho públicamente, pero lo puedo decir más fuerte. Lamento que nuestro elenco no cuente con las condiciones materiales adecuadas. Y más abajo dije, la invitación que se realiza es que hagamos un compromiso a ambas partes. Nuestro compromiso ahora, diputados, pondrá a disposición del Bafona el lugar para que comiencen los ensayos dentro del plazo de 2 semanas como máximo. Eso es lo que estoy diciendo. Eso es lo que vine a decir acá. Entiendo que las conversaciones no han sido fáciles, pero por favor. Gracias. Marianela, la palabra. Muchas gracias. Solo decir que para claridad para las y los diputados presentes, por su intermedio, señor presidente, es que hemos traído a la mesa 2 soluciones. No estamos en foja cero. Al principio de esta presentación hablamos de todos los lugares que hemos estado visitando y, por cierto, los que acaban de mencionar las compañeras de Bafona se visitaron. Cerrillo entiendo que fue bien de pasar, pero ya tenemos un par de espacios que tenemos que garantizar que el lugar esté en buenas condiciones, pero ya hay un lugar o ya hay al menos 2 que están previstos y si tienen condiciones los convocaremos a ese lugar para que podamos empezar a trabajar. Eso es uno. Lo otro, y a propósito de lo que decía el diputado Mauricio Ojeda, por su intermedio también, sí, señor presidente, es que efectivamente en la exploración presupuestaria 2024 está incorporado un presupuesto para el mejoramiento de las remuneraciones de Bafona. Entonces, efectivamente, requerimos del apoyo de todos ustedes, todas y todos ustedes, porque eso no es por la mera solicitud de la institución que se aprueba o no se aprueba. También hay una discusión que se tiene que dar, los antecedentes están puestos sobre la mesa, las dificultades están en relación al espacio, nadie discute que falta mejoramiento en esos lugares, pero también insistir en que hay absoluta voluntad de diálogo. Yo desacredito y la verdad es que el trato que yo tengo con los compañeras y compañeros de trabajo siempre ha sido en la mejor armonía,
muchos de ustedes me conocen acá por otros temas, entonces el vínculo del trato que he tenido en la jefatura ha sido de acuerdo a las instrucciones también y de acuerdo al ambiente y al mundo en que hoy día estamos de convivencia absoluta. Hay un tema relevante que es que hemos abierto las puertas en todo sentido. Hay situaciones que pueden no ser del agrado, pero las primeras mesas se respondieron las preguntas y se entregaron los compromisos tal como se acordaron. Y hoy día hay más compromisos que podemos manifestar, pero tenemos que volver y tenemos que retomar la mesa. No es efectivo que se haya creado un grupo antiparo, no es efectivo, ¿sí? No es efectivo aquello. Hemos citado a la totalidad de funcionarios y funcionarias, de compañeros y compañeras que están en el Bafona, porque tienen todos el mismo derecho de conocer la información. No pueden quedar marginados de estos antecedentes. No son convocados por los compañeros y compañeras movilizadas, pero no tienen información. Y hay un grupo de más de 20 personas que no está movilizado. Y que los técnicos no hayan estado trabajando no es efectivo, porque también han estado trabajando en las presentaciones de este año, ¿no? Solo aclarar también que las presentaciones de Bafona el año 2022 al menos son 44 y las de la Orquesta de Cámara sobrepasan los 50, 57 alrededor. Si bien hay 100 presentaciones que se hacían, eso es hace bastante tiempo atrás. Hoy día están cambiando los escenarios, los presupuestos y los costos. Muchas gracias. Entiendo que la diputada Mix, el diputado Ojeda, tiene una pregunta que tiene que ver con los costos de la homologación. ¿Esa es la pregunta? Sí, los costos, si tienen datos del costo de la homologación. O sea, si tenemos que ir a votar en algún momento, discutir el presupuesto, sería bueno que ustedes nos hicieran llegar cuánto sale lo que se está pidiendo, cuánto sale cubrirlo hoy, cuánto falta, es decir, para que podamos tener esos datos también que son importantes a la hora de tener que discutir el presupuesto. Eso. Sí, darle la palabra al diputado Ojeda, muy breve. Sí, sobre lo mismo, creo que ponerle el número exacto es importante, porque una cosa es lo que pueda proponer o pedirnos el ministerio, y otra con que también deje conforme a ambas partes, porque ustedes podrían pedirnos, por ejemplo, suplementar un monto de 100 para cada uno, pero en realidad lo que buscan es 600. Estoy poniendo número al vuelo. Entonces, muy importante saber cuál es el número, no solamente que se propone, sino que también ojalá traigan en acuerdo, porque si no vamos a llegar al mismo problema. Van a llegar al presupuesto de la Nación, lo vamos a aprobar y vamos a tener nuevamente la misma dificultad. La idea es cerrar. Doy la palabra al asesor del ministro, Tomás. Gracias, presidente, por su intermedio, ministro. Yo solamente voy a aclarar que en el momento indicado vamos a mandar el oficio con la información correspondiente. Hoy día, lamentablemente, estamos en la fase exploratoria del presupuesto, que es interna del gobierno. Entonces nosotros mandamos una propuesta a la DIPREI ya, pero no hemos tenido esa respuesta todavía, ¿ya? Cuando tengamos esa respuesta y sea oficial, lo que el gobierno va a traer como el proyecto de ley de presupuesto, se la vamos a enviar a la comisión. ¿Qué considera qué? Que considere el aumento gradual, que es un plan de mejoramiento de condiciones laborales. Por lo menos Exacto. se está estudiando. Hoy día se está estudiando, lo ingresamos al exploratorio del ministerio. Eso es lo que podemos decir por el momento. Perdón, el monto Entonces, son 538 millones de pesos anual. Eso es lo que vale la homologación completa. Exacto. 38 millones. Eso Ya. es. Bueno, pero van a entregar la Eso información es. oficial. Bueno, ya para terminar la comisión, yo quiero darle las gracias al ministro, a su equipo por haber venido, también al Bafona, y espero nuevamente esta segunda reunión que tuvimos en esta instancia, que era... Sí. Tienen varios diputados. Bueno, agradecerle y esperamos que todo lo que conversen de verdad esté informada esta comisión para hacerle seguimiento y ojalá no tener que estar sentado aquí una tercera vez hablando de este mismo temática. Entendemos el valor y la importancia del Bafona, entiendo que el ministerio igual lo entiende, han hecho un par de propuestas, esperemos que avancen aquellas, también los presupuestos tenemos también un rol que decir nosotros, y solo para terminar, el diputado Teado me pidió un varios. Muy corto, Queda un y minuto. como siempre, espero que alcance a verlo, como siempre lo traigo escrito para que no se me olviden nada. Presidente, primero que todo, relativo a la explosión que acabamos de escuchar, cuando en medios de comunicación se dio a conocer la situación de los trabajadores de Bafona, el 19 de mayo pasado oficiamos para fiscalizar las condiciones laborales tanto del Bafona como de los trabajadores en su minuto que estaban por iniciar un paro. Eso también se dijo aquí. Pero además de pedir que vinieran ambos a exponer en presencia del ministro, señalar que tras haber podido escucharlos, reiteramos nuestro compromiso por una mejor situación laboral en de los trabajadores y seguiremos acompañándolos para que se cumpla con lo que se debe y garantizado por ley, ¿ya?
Eso quería decir, presidente. Muchas gracias. No era un barrio. No, me falta todavía. Ya, pero ya. Espérame. Por otra parte, presidente, hace poco conocimos un documento que revela el detalle de los gastos de un programa para pintar y limpiar fachadas de edificios, el cual se lleva a cabo a través de la Fundación Procultura por 630 millones de pesos, traspasados por un convenio con el gobierno regional de Antofagasta. Ante estos antecedentes reiteramos la solicitud que hicimos hace semanas de sostener una sesión especial de la Comisión de Cultura en conjunto con la Comisión de Vivienda para analizar los dineros otorgados a dicha fundación en nuestra región de Valparaíso. Esperamos contar prontamente con la presencia de autoridades regionales involucradas en las transferencias a la Fundación Procultura y otras más, con el objetivo de despejar cualquier monto de duda sobre las relaciones entre organizaciones y representantes de gobierno. La fundación anteriormente mencionada ha resultado beneficiada con casi 45 millones en el marco de proyectos en la región de Valparaíso, una de la Subsecretaría de la Cultura y las Artes entregado el 13 de diciembre del 2022 y el otro de la Municipalidad de La Calera por 5 millones de pesos, el 21 de marzo del 2023, por supuesto. Por eso queremos convocar a que se exponga detalles de dichos traspasos a esta comisión. Por otra parte, presidente, nos interesa realizar una sesión en conjunto con la Comisión de Vivienda a propósito del contrato entre Procultura y el Servio por 248 millones para el diseño de una urbanización de 3 campamentos de Villa Alemana. Cuando se está en juego, presidente, la fe pública y el presupuesto del país, lo que corresponde es que nos preocupemos de despejar de que aquí no existió ningún ilícito, garantizando que la probidad y el buen uso de los recursos del Estado sea siempre la regla y nunca la excepción. Y aunque sabemos que esta organización ha trabajado anteriormente con otros gobiernos y otras municipalidades anteriormente, lo que corresponde hoy es frente a las situaciones que estamos conociendo es investigar, caiga quien caiga. Yo creo que nadie está de acuerdo con respecto a eso. Con respecto a los traspasos de recursos en la región que sea, se pueden estar relacionadas principalmente a fundaciones pro gobierno, deben investigarse también hasta las últimas consecuencias. No debe ser que con platas que son de todos los chilenos se busque favorecer a amigos, compañeros de partido, simpatizantes o incluso parejas, como hemos conocido los últimos días en otras regiones del país. Creo que nuestra región no está ajena y debemos investigarlo, presidente. Gracias, diputado. Yo solo propongo que la próxima sesión, que es el miércoles, usted va a tener un rol protagónico el miércoles, que vamos a ver un proyecto usted. Al principio de la sesión podemos llegar a un acuerdo. Sí, yo lo que creo que este tema, porque lo podemos ver en la comisión, no hay ningún problema si nos ponemos de acuerdo, para no llegar acá y ya nos pasamos la hora, ver qué se puede hacer. Pero yo creo que es importante que este tipo de dudas también usted la pueda manifestar en la comisión investigadora que se está planteando esta temática. Yo creo que ese es un buen momento para citar a esta comisión, a esas fundaciones, ver justamente el tema de los proyectos, porque hay temáticas que son proyectos que son además a nivel nacional. Entonces, veamos la próxima semana, conversemos en la sala qué podemos hacer, pero lo que sí yo digo que en la comisión investigadora evidentemente tiene que estar ahí incluido. ¿Ok, diputado? Listo. Entonces, ¿puede haberse cumplido el objeto de la acción? Esta se levanta.